Entonces llegó un momento en que empecé a preguntarme, ¿verdad? Empecé a preguntarme quién tiene la razón, quién tiene la razón. Indagando por quién tenía la razón, llegué a una conclusión un poco extraña, ¿no? La conclusión es que todos tenían la razón. Eso me tranquilizó. Cuando yo dije, debe ser que todos tienen la razón. Y eso me produjo una enorme tranquilidad. Una enorme tranquilidad que me ha acompañado desde entonces, donde la búsqueda es, yo lo que tengo que hacer es armar un rompecabezas. Yo lo que tengo que hacer es armar un Lego, un mapa, donde quepa todas las opiniones y donde quepan todos los puntos de vista. Y bueno, y entonces de eso surgieron algunos postulados cuando ya después me uno a grupos de estudio, me voy incorporando a distintas formas de discutir sobre la vida, pues que también es otra cosa que me ha acompañado toda la vida. Desde niño nos reuníamos un grupo de niñitos a discutir, a conversar, a, a plantearnos, bueno, por qué, por ejemplo, nuestros padres pensaban diferente y por qué, y entonces empecé a tener como amigos hijos de ateos, a tener como amigos hijos de judíos, a tener como amigos hijos de protestantes. Y entonces eso, y además las distintas formas de educación que había en las distintas casas, también eso me llamaba la atención. Entonces, después de muchos años, después de estos años en que he venido trabajando con distintos grupos que después nos enteramos que se llamaban transdisciplinarios, es decir, empezamos a reunirnos estudiantes de ingeniería, con estudiantes de historia, con estudiantes bueno, de política, de todo tipo. Y eso también al principio alrededor del marxismo, por supuesto, en la universidad, alrededor del marxismo, y después cuestionando el propio marxismo. Entonces, eso me ha llevado a generar con Neurocodex, que es la propuesta que nació a partir de todas esas discusiones y de todos esos grupos y de todas esas reuniones, con grupos con los cuales sigo trabajando, incluso ya tenemos un grupo acá formado, un grupo en Ecuador, ¿no? Entonces eso nos ha llevado a tres postulados fundamentales, ¿ya? En primer lugar, que la vida es movimiento, es decir, energía. En segundo lugar, que esas energías pueden manifestarse de muchísimas maneras, casi infinitas, ¿no? Es lo que podríamos llamar entonces que están conectados y creando como especies de legos, ¿verdad? Que se van presentando bajo forma de materia cuando adquieren la característica de ser percibidos por nuestro cerebro, por nuestro sistema nervioso central. Y el otro postulado importante es que existe una jerarquía en esa conformación de lo que tradicionalmente hemos llamado como sustancias o como materia, ¿no? Entonces todo está organizado jerárquicamente. Entonces podríamos decir, todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Por supuesto que en esta búsqueda que decía de que, bueno, si todos tienen la razón, quiere decir que hay fuentes originarias, que hay raíces que nos hablan acerca de esa interconexión y acerca de ese mapa. Y esa es la razón por la que les coloqué el mapa de la antigua Atenas, ¿no? Allí donde se muestra cómo estaban distribuidas las distintas escuelas en aquel momento. Entonces, por una parte tendríamos la escuela de Platón, que él la denominó la academia, que la academia curiosamente estaba a 100 metros de la entrada de la ciudad, ¿no? Sí, de lo que podría ser de la puerta principal de la ciudad. Fíjense que se organizaban entonces los sectores por manzanas.
¿no? Como seguimos haciéndolo, ¿no? En casi todas las ciudades existe todavía esa tradición de organizar las cosas por manzanas. Es interesante, ¿no? Pero allí, en lo que uno salía de la academia, a mano izquierda te encontrabas con el jardín de Epicuro, ¿no? Y en el jardín de Epicuro se pensaba que la vida era otra cosa, que la vida era más bien la posibilidad de disfrute, más que conectarse y elevarse mentalmente y buscar las explicaciones detrás de los hechos. Se trataba simplemente de disfrutar la vida de una manera moderada, de una manera estabilizada, ¿no? Ese era un poco el planteamiento de Epicuro, ¿no? Y por otra parte también tenemos más allá, nos encontramos con la estoa que era donde se reunían alrededor de Zenón, el primer Zenón. Con Zenón, más bien el planteamiento era que había que ser riguroso, que había que someter a los estados afectivos, al control de la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco más allá se encontraba entonces el Liceo de Aristóteles. Y Aristóteles hablaba de la importancia de estudiar la naturaleza y de poder recoger a través de las percepciones el, el- el sentido de la vida a través del estudio de esa naturaleza. Y además también incorporamos dentro de nuestro análisis para armar el mapa de lo que sería el conocimiento humano, el conocer y el conocimiento humano, nos encontramos con Buda. Buda, en su planteamiento era que para poderse iluminar, para poder llegar a trascender el sufrimiento, había que desprenderse de todo el mundo material y había que aislarse, ¿no? Es decir, un proceso de introyección profunda que llevaba a una posibilidad entonces de encontrar la iluminación, encontrar el nirvana, es decir, la auténtica felicidad estaba en simplemente negar que hay un mundo material, que hay un mundo social y entregarse a esa meditación profunda. De tal manera que si nosotros vemos estas distintas raíces o estas 5 o 6 raíces fundamentales, nos encontramos con que sí pueden casarse una con la otra. De tal manera que podemos decir que la filosofía de Neurocódex es casar con Z y casar con S los distintos descubrimientos, aproximaciones, propuestas, etcétera, etcétera, que hemos ido haciendo a lo largo de la historia. Nosotros decidimos denominarlo en Neurocode después de muchos años y de muchas discusiones. Incluso algunas veces llegaron amenazas de puño y cosas por el estilo, cosa que a mí me divierte profundamente. Eh, Llegamos entonces a decir que es un viaje que el estudio, la comprensión, y la utilización práctica del conocimiento para beneficio del ser humano, para que podamos vivir cada vez más saludables y más felices, es un viaje que va de la Torre de Babel al Burj Khalifa del conocer y el conocimiento humano. Y esa es nuestra misión, así la hemos llamado. La misión de Neurocódex es simplemente convertir ese mito de la Torre de Babel en la actualidad una construcción real y concreta que, que sea el Burj Khalifa, después vendrán otros, ¿verdad? Pero por ahora el Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, tiene más de 800 metros de alto, y, eh, y lo mismo es lo que pretendemos hacer con el conocimiento. No es tan absurda la idea por cuanto en estos momentos la ciencia, la filosofía, el humanismo, las vanguardias de estas formas de expresión
de la sabiduría y de la potencialidad humana, están buscando la convergencia. ¿Qué es la convergencia? Desarrollar una teoría del todo, una teoría de la vida, una cosmología que tenga sentido para todas las áreas de aplicación del ser humano. Y por supuesto, como yo soy psiquiatra, ¿verdad? Me involucro con más profundidad y con más energía en contribuir desde Neurocódex a, a un análisis del proceso salud-enfermedad que lleve a la búsqueda permanente humana, a una auténtica felicidad, es decir, al gozo tal cual como lo definió la Organización Mundial de la Salud, máximo estado de bienestar biológico, bio, psico, socio, espiritual. Las cuatro, lo que llamamos entonces cuatro dimensiones. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración actual? Fíjense, porque estas raíces han evolucionado de una manera muy simpática y muy interesante hacia la convergencia realmente. Particularmente en el siglo XX, con la aparición de la cibernética y de la teoría general de sistemas, de la complejidad de Edgar Morin, la inteligencia creadora ultramoderna de José Antonio Marina y los niveles de complejidad de la naturaleza de Gregory Bateson son como los pilares actuales que se corresponden a, a esos pilares de griegos y orientales a través del budismo, que nos sirven de sustento para poder proceder a la altura del siglo XXI. Para nosotros fue sumamente importante la participación breve pero intensa de Humberto Eco en la configuración de la neurocodificación. ¿Por qué? Porque Humberto Eco fue el que nos puso en la pista de la teoría de los signos como la base fundamental de todo lo existente. La teoría de los signos, es decir, la conformación de códigos, códigos de correspondencia que nos indique cuáles son los patrones que están detrás de todo lo que ocurre en la vida. Y esa es la búsqueda, ¿no? Y esa es la razón por la cual decimos también, para utilizar una metáfora, que ustedes saben que la metáfora es por hoy, se ha encontrado hoy por hoy, que es la herramienta más poderosa para nosotros entender las distintas situaciones, para ir detrás de esos patrones que rigen cualquier cosa que hayamos de estudiar. Decimos que Neurocódex es la aguja que guía el hilo, siendo el hilo el conocimiento, las disciplinas que andan dispersas por ahí, que urde el tejido del conocimiento humano. Y por eso tenemos como dos grandes áreas, un área conceptual, un área teórica, un área modelística y un área pragmática, que es las aplicaciones de esos modelos, de esos entendimientos a la vida cotidiana, ¿no? Por eso es que en la actualidad ya nos animamos a decir que Neurocode es la teoría del todo desde la experiencia humana. Y hacemos énfasis en el desde. Lo ponemos en mayúscula. ¿Por qué? Porque entendemos que se trata de un modelo, que los seres humanos no podemos llegar a conocer la verdad como tal, sino que simplemente la modelamos, hacemos una aproximación teórica, una aproximación especulativa de lo que ocurre, ¿no? Quizás el ejemplo terrible que actualmente nos permite confirmar esto es el COVID. Fíjense cómo se iniciaron los tratamientos del COVID y ahora cómo se han modificado en función de aproximaciones hacia cuál es el tipo y calidad de relación que el virus tiene con cada persona. Y eso nos da el marco para proceder. De allí deriva, de lo conceptual, del área conceptual de Neurocode, deriva
lo que yo les he señalado en algunas oportunidades como modelo estándar del diseño humano, que es una teoría de la persona, una teoría de quiénes somos ya nosotros como personas y que ya vamos acercándonos, ¿verdad?, al área de la psiquiatría específicamente, ¿no? Este modelo estándar es una ecuación que yo se las he pasado y se las voy a resumir en poco, ¿verdad? Acerca de quiénes somos, cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos de desempeño y desenvolvimiento. ¿Ya? Fíjense que la ecuación trata de, en primer lugar, una energía, la energía física, la energía como base esencial de todo lo que ocurre en la vida, que permite que nosotros podamos tener percepciones, es decir, que nosotros podamos modelar lo que va ocurriendo fuera de nosotros, ¿no? Y esa percepción la distribuimos en 4 tipos de memorias diferentes, que son lo que conforma lo que llamamos la pesa de entrenarnos. Pensamientos, emociones, sentimientos y acciones como categorías distintas, puesto que cada una de ellas tiene su propia forma de codificar la experiencia. Pongo un ejemplo. El pensamiento, nosotros codificamos con el pensamiento a través de asociar conceptos, términos, constructos y en relación a cierto espacio delimitado de lo que ocurre tanto afuera como adentro de nuestra mente o imaginación. Mientras que en el área afectiva, emociones y sentimientos, codificamos de una manera distinta. Codificamos con sensaciones corporales y donde el nervio vago se ha descubierto que juega un papel sumamente importante en toda esta forma de reconocer, por ejemplo, cuando tengo ira, cuando tengo miedo, cuando tengo tristeza, cuando tengo alegría, cuando tengo serenidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esa, fíjense que es una forma de procesar el código muy distinto del pensamiento. Por eso es que hemos tenido tantos problemas a lo largo de la vida cuando confundimos estas categorías. Por ejemplo, generalmente las personas se refieren a las emociones y a los sentimientos desde el pensamiento. Eso es un error garrafal. Eso es un error garrafal, puesto que estoy fuera de contexto. Me estoy colocando fuera de contexto. Y después, el otro aspecto interesante es que esa es la parte que nosotros podemos identificar como perteneciente a nosotros cuando nos aislamos del todo. Ya hoy en día sabemos que son funciones que están distribuidas en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho, gracias a todas las investigaciones, sobre todo que el grupo de Sperry y particularmente Gazzaniga llevaron a cabo durante tantos años, ¿no? Y bueno, resulta que sí hay un afuera. Hay un afuera, ¿verdad? Que es evidente, es axiomático, no necesita una demostración. El árbol está fuera de mí, el vecino está fuera de mí, mi esposa está fuera de mí, ¿verdad? Son entes independientes, a pesar de que yo pueda hacer la fantasía de que somos la misma cosa, ¿no? Pero somos diferentes, pertenecientes al mismo tejido que constituye toda la naturaleza. Eso es lo que nos da una aparente contradicción, que ha sido la pelea de toda la vida de la filosofía, precisamente por confundir también esos otros elementos. En la medida que nosotros lo podamos distinguir claramente y saber dónde se conectan y cuál es la función que nosotros podemos constituir como conjunto, en esa medida las cosas se nos irán despejando. Y del análisis de toda la historia de la filosofía, bueno, de gran parte de la historia de la filosofía, por supuesto, y de las discusiones entre la ciencia, la filosofía,
las tecnologías y toda esa serie de cosas, pues concluimos que podemos dimensionalizar el mundo en 4 versiones diferentes, complementarias, diferentes y complementarias, para superar la contradicción. Y son, en primer lugar, el mundo material o la dimensión material, que es, y la llamamos material, eso surgió también en una discusión de grupo donde había unos físicos y unos matemáticos, físicos muy ilustres. Estaba, por mencionar uno que a lo mejor es conocido, Claudio Mendoza, que fue presidente de ASOVAC y es profesor en la NASA y es profesor en el Instituto de Altos Estudios de la Física Cosmológica de París. Y discutiendo sobre la relación materia-energía y cómo son lo mismo bajo 2 formas de expresión, a mí se me ocurrió acuñar el término material. Claudio y el matemático que estaba presente eh, consintieron en que el término valía. Así que lo adoptamos, ¿no? Material con material, lo que queremos decir es lo que ha descubierto la física, que materia y energía no son 2 esencias independientes, sino que son la misma en 2 momentos de jerarquía distintos, que tiene que ver con la velocidad del movimiento de esa energía, que al disminuirse la energía es susceptible de ser captada por nuestros sentidos. Ese mundo material es absoluta y completamente indiferente a lo que a nosotros se nos ocurre. Todo parece indicar eso. Las leyes de la física son las leyes de la física. Por eso fue también que ayer o antier le mandé esa dibujito de Quino donde aparece Dios leyendo un libro de física, muerto de la risa, mientras que abajo estamos los seres humanos discutiendo tonterías, ¿no? Me parece que es genial, ¿no? Quino, bueno, por supuesto, Quino hay que quitarse el sombrero. Quino es un excelente científico, un gran científico, o fue un gran científico, no sé si ya murió. Bueno, lo cierto es que entonces ese mundo es absoluta y completamente indiferente a lo que nosotros pensemos, hagamos o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Ahora bien, cuando ocurre a nivel muy pequeñito y a nivel de mucha velocidad, que es el mundo subatómico o lo que llamamos mundo cuántico, cualquier cosa, nosotros podemos incidir sobre él en tanto que nosotros, nuestra mente, eso que llamamos pensamiento, es de la misma estatura. En Neurocode decimos, la mente o el cerebro es un acelerador de partículas, igualito que el de Ginebra, ¿no? Nosotros estamos emitiendo partículas constantemente y esas partículas son pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Entonces, eso nos lleva a la consideración de que es muy probable, altamente probable, deduciendo de todo esto, que nuestra mente forme parte del mundo material. No lo podemos asegurar con certeza, pero hay esa altísima sospecha. Y si nuestra mente forma parte de ese mundo material, ¿verdad? Es simplemente lo que en teoría de general del sistema pudiéramos reconocer como eh, una propiedad emergente, como una propiedad emergente. Para los que conocen teoría del sistema, creo que está claro el término de lo que es la propiedad emergente. Entonces es una propiedad emergente de nuestro cerebro y por eso es que requiere el cerebro para poderse manifestar. Otra cosa diferente pudiese ser lo que algunos estudiosos llaman
el alma, el espíritu o cualquiera de esas dimensiones allí. Los autores, bueno, eso es un arroz con mango tremendo, porque quizás el mundo más que ha sido más gaseoso frente a la búsqueda científica, ¿no? Frente a la búsqueda científica, que lo que procura son pruebas independientes para que no haya duda de que la afirmación que hace un investigador en un momento dado tiene un carácter de cercanía hacia la verdad. Y después tenemos una cosa curiosísima, que es la dimensión social. ¿Por qué? Porque la dimensión social también es otra abstracción. La dimensión social, cuando uno dice, bueno, pero ¿dónde está la dimensión social? Karl Popper, uno eh, de los ¿cómo se llama? De los tres mosqueteros del siglo XX, en filosofía, uno de los grandes filósofos del siglo XX, eh, en los años 60, hacia finales de los años 60, en un congreso de lógica y filosofía, presentó la tesis de lo que él llamó el tertius orbis, o tercer mundo, donde afirmaba que esos productos que fabricamos nosotros los seres humanos, o que creemos, suponemos, que tienen una trascendencia, que tienen un valor más allá de lo material y más allá de lo individual, de la experiencia individual mental, tiene vida propia. Eso es el planteamiento del tertius orbis o tercer mundo, ¿no? El mundo de las ideas como tales, el mundo de las matemáticas, el mundo de la ciencia, ese mundo que traspasa realmente lo que es al individuo y traspasa también incluso lo que es una sociedad, lo que es un grupo de encuentro. Y por eso lo llamó de esa manera, ¿no? Eso nos creó una inquietud y dijimos, bueno, pero ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el mundo social? El mundo social trata de un sistema de relaciones, ¿no? Ya no es de elementos que percibamos como sustancias como tales, sino que es un sistema de relaciones. O sea que allí lo que impede es la coordinación, articulación y coordinación de decisiones. De esa manera entendemos el mundo social, como esa coordinación, articulación y coordinación. A mí me gusta siempre, y lo trabajo mucho con pacientes, coachí, estudiantes, o sea, recuerden que para nosotros todo es lo mismo, todo es lo mismo. Eh, el juego de fútbol, yo utilizo mucho como metáfora el juego, porque es quizás la actividad que mejor sabemos hacer los seres humanos. Eso y la guerra, que es una forma de jugar también. El juego, lo que pasa es que uno pone en juego la vida, ¿no? Irresponsablemente cuando va a la guerra, ¿no? Pero cuando uno juega, cuando uno practica un deporte, uno lo que está haciendo es una coordinación de acciones. Eso es lo que denominamos la dimensión social, esa coordinación de acciones que por lo tanto también tiene su propio código y sus propios patrones de funcionamiento. Por eso, si la persona confunde el mundo relacional con el mundo individual, vienen grandes problemas. ¿Por qué? Porque el mundo individual es personal, único e incomparable. ¿Ya? Todo es verdad dentro de nuestra cabeza. En el mundo mental no hay ni verdades ni mentiras, solo hay verdades. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago es verdad para mí. Claro, lo que hago mentalmente, por supuesto, ¿no? Ahora, cuando yo interactúo con otro, ya ese capítulo de yo soy yo está superado, ya yo conformo el nosotros. Y fíjense que todo esto está trabajado desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Si no le preguntamos a Miguel Ángel.
el lenguaje precisamente no solo sirve para nosotros estar yo con yo, para masturbatoriamente creer que la vida es lo que yo vivo, el mundo mental, sino que cuando yo voy al mundo social, cuando yo interactúo con otros seres vivos, yo entro en la dimensión social. Entonces ya yo no soy yo, ya yo soy parte de un juego. Es como en una oportunidad yo entrevisté a un jugador de fútbol de acá, un jugador profesional, muy reconocido. Y yo le pregunto, cuando le estoy haciendo la entrevista, le pregunto, bueno, tú juegas fútbol. Sí, sí, soy jugador de fútbol profesional y tal. ¿Y qué posición juegas? Y me dice, yo soy volante. Y yo le digo, oye, yo siempre he pensado que el volante es un poco como medio inútil, ¿no? Mi ignorancia del fútbol, ¿no? Y él me dice, no, 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 es que yo le pregunto, ¿no prefiere ser delantero? Y él me dice, no, 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 es que el delantero mete el gol gracias a mi trabajo. Mi trabajo es el más importante dentro del juego de fútbol. Ahora, el que sale en la foto es el delantero, pero a mí no me importa porque yo también, yo soy reconocido como un gran volante. Y me gusta ese trabajo de pasar la pelota del defensa al delantero para que sea el delantero el que mete el gol. Yo me quedé impresionado porque dije, este hombre sí ha entendido lo que es la dimensión social. Entonces, fíjense, un poco como para terminar aterrizando en el Tetra Orbis, son 4 dimensiones diferentes, cada una de ellas con propiedades específicas. Y ahora voy a hablar de la dimensión espiritual para satisfacción de Luisa, espero. Eh, Fíjense, esta es la gran pregunta que hemos arrastrado desde los orígenes hasta nuestro día y que seguimos discutiendo. ¿Existen dimensiones paralelas? Los físicos en la actualidad se animan a decir que teóricamente sí. ¡Wow! Con el juego de las matemáticas, base fundamental de la vida, de las leyes de la vida. Eh, Sostienen que sí, que hay la posibilidad, incluso hasta que las han calculado, 12, 13 dimensiones, una cosa así, ¿no? Entonces, esa posibilidad, y así lo asumimos en Neurocode, ¿a qué definimos como espiritualidad? La definimos como aquello que es trascendente al mundo material, al mundo social y al mundo mental o individual. Ahí lo trascendente, ahí sumamos un poco lo que Karl Popper decía y lo que dicen los meditadores religiosos, etcétera, etcétera. Ahora, ahí encontramos un problema muy grave, muy serio. Yo una vez escribí en mi Facebook, ahora no lo uso tanto, pero en una oportunidad que estaba muy metido en Facebook, puse, Dios es la hipótesis con más versiones que he conocido en mi vida. Un día que estaba pensando y se me ocurrió escribir eso. Dios es la hipótesis con más versiones que he conocido en mi vida. Escribí eso y me contestaron, nunca me habían contestado tantas personas. Algunos muy mal encarados. Incluso la que más me llamó la atención fue la ingenuidad de una señora que me puse, Dios no es una hipótesis, Dios existe, ¿no? Y yo dije, muy modestamente para mí, dije, bueno, si usted lo dice, si usted lo dice, pues qué más autoridad que su propia voz. Y entonces, bueno, allí, ¿por qué? Porque es cierto, ¿no? Claro, esa señora ignoraba que todos son hipótesis. O sea, nosotros lo que podemos hacer son hipótesis. Y ahora, una cosa es que nosotros hagamos hipótesis y otra cosa es que nosotros afirmemos que esas hipótesis están por encima de cualquier otra hipótesis. ¿Verdad? Y entonces,
Conversando también con un grupo que hay acá, un grupo de intelectuales muy interesante que hay por acá, por el WhatsApp, donde hay también gente de muy distintas procedencias desde el punto de vista disciplinaria. Uno de ellos, uno de apellido Carrión, que es un apellido importante acá, decía, yo empecé a dudar de la religión cuando empecé a dudar de por qué tenía que ser mi religión la verdadera y no la religión de otro. Me pasó como me pasó a mí con respecto al preguntarme, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿No? ¿Quién tiene la razón? Tengo que tener yo la razón, ¿no? Ahora bien, en eso que trasciende, es decir, que trasciende lo material, trasciende lo mental, trasciende lo social, ¿no? Es como las esencias permanentes, lo que hay más allá de esta vida. Estuvimos revisando tanto los filósofos griegos como posteriormente revisamos a Kant, revisamos a Schopenhauer, revisamos a Spinoza, revisamos a Hegel, a Nietzsche, a todo este, buscando en medio de ese arroz con mango cuál era el factor común, cuál era el elemento que podíamos incorporar al mapa, al Lego, al puzzle, ¿no? Y llegamos a la conclusión de incluir tres categorías en lo espiritual o trascendente. La categoría mística, que es la tradicional, pues, es decir, la posibilidad de existencia de seres, incluyendo a nosotros mismos, después de esta experiencia material. Esa es una, ¿no? Ya ustedes saben que yo he trabajado con espiritismo y con este tipo de cosas, y con posesiones, y con regresiones, y progresiones, y toda esa serie de cuestiones, y realmente es un mundo que sorprende, ¿no? Y además añadimos dos cositas más. Uno, la ética. La ética como un aspecto fundamental en nuestra existencia. Sin ética, el mundo se está yendo al garete. Esa es una realidad. Es necesario tener unos principios fundamentales de comportamiento que sean para alimento de lo material, de lo mental, de lo social y de lo espiritual. Por eso incluimos la ética y es más, es la que mencionamos primero, la ética. En segundo lugar, la estética. El papel que cumple la estética y las investigaciones van miles de investigaciones que demuestran fehacientemente que quien tiene una práctica estética central en su vida goza de más salud, goza de más felicidad, goza de más longevidad. Eso ya también está demostrado. Dentro de la estética, nosotros colocamos la ciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que decíamos, ya la ciencia ha demostrado también que nosotros no tenemos competencia para conocer la verdad. O sea, la verdad verdadera, lo que los filósofos han llamado la verdad verdadera. Es decir, de dónde viene este universo y a dónde va este universo. De dónde venimos, quiénes somos, por qué esta organización como es. Esas son preguntas que no tienen respuesta sino dentro del marco de pensamientos, emociones, sentimientos y acciones de cada uno y de la correspondencia social de dónde has sido criado o de qué tipo de investigación has hecho. Por eso la misma epistemología, la misma ciencia, ha decidido quitarse el sombrero, doblar la columna y reconocer humildemente que no tenemos posibilidad de conocer la vida en su esencia. Que podemos hacer modelos, y a eso es que nos dedicamos en la ciencia, modelos de aproximación explicativos
guiados por paradigmas que nos acepten más hacia la integración de estos cuatro mundos o de estos cuatro orbis, ¿verdad? Bueno, que nos acompañan en esta maravillosa aventura, bellísima, divertida, llena de pasión y de amor, que, bueno, que emprendemos todos los que estamos acá presentes en esta conversación. Bueno, he comprimido en menos de una hora lo que son 70 años de experiencia, 71 años de experiencia, en donde buena parte de esa experiencia, pues ya para finalizar con currículum, la he dedicado, como les digo, a hilar a través de, gracias a que tanta gente, con tanta gente que he conversado, trabajado, formado grupos y, y que por lo tanto, bueno, hemos podido recoger misteriosamente en esta cosa que llamamos neurocódex, que no es otra cosa sino neurocodificación de la experiencia humana, que nos llevó progresivamente a la idea de que podemos dimensionalizar la vida en cuatro grandes dimensiones, en cuatro grandes aspectos, en cuatro grandes constructos: material, mental, social y espiritual. Me imagino que quien no ha transitado, no se ha acercado a alguna forma de hilar las distintas cosas que hace, debe estar en una confusión pero bárbara. Pero bueno, la confusión es el primer paso para ir a otra cosa distinta de lo que es hacer siempre lo mismo. Así que bueno, como acostumbro, un abrazo y seguimos. Mañana espero comentarios, preguntas, ajo porros, tomates, etcétera, etcétera. Y los contestaré entonces entre sábado y domingo. Un abrazo y seguimos.